Caminantes camino, bienvenidos. Nos encontramos con el testamento de una nueva medicina. El Dr. Rick Gerd Hammer. No dejes de suscribirte, dar me gusta, compartir el canal y dejarme algún comentario. Es muy importante tu apoyo para el crecimiento del canal y así seguir compartiendo estas lecturas. Abrimos página del capítulo número 20. La terapia del programa especial biológico del cáncer. La terapia de la denominada enfermedad cancerosa, según el sistema de la nueva medicina, se diferencia de modo sustancial de la terapia actual puramente sintomática o de la pseudoterapia de la medicina clásica. Esta última y la medicina alternativa, que se ha convertido en complementaria de la medicina clásica, al final tienen en común el hecho de que, por la falta de comprensión de las causas de las correlaciones del cáncer y de otras enfermedades, querían y quieren intervenir siempre para combatir el cáncer y las otras enfermedades con las técnicas y remedios más desvariados. Se hacen tratamientos sintomáticos, tanto con bisturí, rayos de química y morfina, como con el muérdago, que también es una especie de veneno. Las hierbas y semillas causan daños menores, pero tampoco ellos pueden impedir que surja un programa especial biológico y sensato después del correspondiente DHS. Y si pueden frenar realmente el desarrollo de un programa especial, biológico y sensato, eso sería todavía más grave. Siempre se busca aniquilar el supuesto enemigo cáncer con un celo inquisitorial. De hecho, en la Edad Media, la Santa Inquisición intentaba extraer el diablo del hereje con llamas, fuego y veneno. Al final, el herético moría siempre, sin importar que hubiese confesado o no. O era culpable de haber tenido relaciones con el demonio, según él mismo confesaba, o si era tan obstinado que no confesaba, estaba realmente en relaciones con el demonio y había que aplicarle la tortura más terrible. Análogamente, cualquier paciente de la medicina clásica sufre las peores torturas del pseudotratamiento de la quimio, si el cáncer maligno es rebelde y no se quiere dejar eliminar. Es determinante el hecho de que las células cancerosas siempre se consideran como adversarios a los que hay que combatir. Por ejemplo, se cree también que en el momento en el que surge el cáncer, el sistema inmunitario, imaginado siempre como una especie de ejército de defensa del cuerpo, se debilite, de tal manera que las células cancerosas malignas estarían en condiciones de encontrar una grieta para entrar en el tejido y difundirse. También hay algunos procedimientos de la medicina alternativa que no les son desagradables a los médicos tradicionales, porque parten de la misma premisa y tienen el mismo fin. Es decir, destruir el cáncer en el órgano que consideran un mal absoluto. El único que se sale de esto es Hammer, con sus locuras. Hace algún tiempo, un representado estimado de la Asociación de Médicos quería que le presentase éxitos. Le mostré una serie de radiografías en las que se veía un crecimiento tumoral detenido. Le dije que había cientos de pacientes sanos en los que, sin embargo, se podía observar a menudo un cáncer inactivo en el órgano, que no le molestaba, no tenía actividad mitótica y solamente era un problema estético. Eso no le gustó nada. Para él el cáncer solo estaba curado cuando había desaparecido totalmente. Fuera,
fuera, fuera. Como sucede tras una operación en la que se extirpa el cáncer hasta el tejido sano. Se imaginaba las cosas así. Lo primero, había que operar al paciente, entonces curarlo con rayos. Después tratarlo con citostáticos, y entonces Hammer podía trabajar con su tratamiento oncopsicológico, lo que quedase del ánimo de la persona. Para este tipo de trabajo siempre me han recibido bien. Le dije que los pacientes a los que había tratado no necesitaron ni de cirujanos ni de médicos que le irradiasen o les envenenasen, prescindiendo de las posibles complicaciones de tipo orgánico, como hemorragias, edemas cerebrales o cosas parecidas, y de las posibles complicaciones psíquicas, como un nuevo pánico a causa de experiencias chocantes, o de médicos estúpidos, o de recaídas conflictivas, etc. Estos pacientes se podían considerar sanos. Podían vivir perfectamente 30 o 40 años más, si el ambiente a su alrededor no les hubiese aterrorizado continuamente, declarándoles enfermos de cáncer y obligándoles a meterse en el engranaje de la medicina clásica, que al final les sedaría con morfina. Ahí se separan nuestros caminos. Rechazo la medicina sin alma, orientada solo al síntoma. Para mí, el tratamiento médico de una persona o de un animal enfermo es una especie de intervención sacra. Hace 2000 años los médicos eran sacerdotes al mismo tiempo, personas inteligentes y expertas que se ganaban la fe de sus semejantes. En mi opinión, esto no excluye el elevado conocimiento científico, al contrario, debería incluirlo. Pero desde que esta corporación de médicos ingenieros sin alma, puramente intelectuales e interesados solamente en los síntomas, mira con frialdad el éxito y el dinero, ya no puedo considerarla como una asociación de médicos de verdad. Por lo tanto, no consentiré que esos ingenieros de una medicina brutal en el futuro puedan explotar, aunque de modo diferente, la nueva medicina de Hammer. Los médicos del futuro, los médicos de la nueva medicina, tienen que ser personas prácticas y sabias, con un buen sentido sano, con las manos y el corazón caliente. Médicos sacerdotes como en los tiempos pasados, que eran benévolos e incorruptibles, parecidos a los buenos viejos médicos de familia. Los actuales médicos millonarios de éxito, que ocupan su puesto gracias a manipulaciones, que calculan en dinero cada pequeña operación y cada palabra gentil, pero que por añadidura en cada congreso hablan de ética con una arrogancia sin pudor. Esta especie de médicos cínicos, brutales y ávidos tiene que pasar definitivamente al trabajo. Me dan asco. Pido al lector que me perdone estas duras palabras. Es verdad que todavía existen médicos que forman parte del sistema de la medicina actual solo por necesidad, pero que se alegrarán de tener finalmente una alternativa con bases científicas, gracias a la cual puedan dar esperanzas fundadas a sus pacientes. Quiero hablar brevemente de un paciente que murió simplemente porque fue tratado como un enfermo de cáncer, del que se decía que no había nada que hacer. Se adoptaron medidas que el médico, un urólogo, en circunstancias análogas, no habría tomado jamás ni para él mismo ni para una persona no enferma de cáncer. Con estos pacientes se dice que no merece la pena. El paciente tenía una leucemia en regresión, con dolores óseos calmados. El caso fue especialmente trágico por las circunstancias particulares. Unos días antes de su muerte, la familia sacó al paciente del hospital en una fuga dramática. Después que el médico del departamento confesara que por orden del superior
suministró un derivado de la morfina en contra de la voluntad expresa de los parientes y contra el deseo explícito del paciente. Desde ese momento ya no fue posible hablar con el paciente. No había ninguna necesidad de hacerlo, porque en ese momento el paciente ya no tenía casi dolores. La hija, una bióloga, había velado a su padre durante toda la noche. Cuando había dejado la habitación durante 5 minutos, la enfermera llegó y quería darle morfina al padre, lo que la hija, así como el mismo padre que se había despertado de los efectos del opio, no le permitieron. Después de unas horas abandonaban el hospital. Literalmente querían sedar al paciente en contra de su voluntad. El paciente jamás tuvo dificultades para orinar, pero durante la estancia en el hospital le pusieron por rutina un catéter en la vejiga, de modo que la enfermera no fuese molestada por la noche. A causa del catéter, la uretra se había hinchado un poco y por lo tanto el paciente tuvo en casa algunas dificultades para orinar, igual que tendría cualquier persona durante los primeros días después de haberle quitado el catéter. El médico de familia le puso inmediatamente, sin ser necesario, un catéter suprapúbico. Tenía la vejiga medio llena. Al hacerlo sin darse cuenta, pasó a la cavidad abdominal. El paciente murió 2 días después de peritonitis aguda. Todos cometemos errores profesionales, también yo. Pero aquí no se trata de eso, sino de cosas que en otra situación no se habrían hecho. Cosas que solamente se hacen con los enfermos de cáncer. Este no es un caso aislado. Podría citar cientos de casos en los que al paciente se le ha suministrado morfina o derivados sin que tuviese dolores y por lo tanto sin necesidad y contra su expresa voluntad, causándole así la muerte. El paciente, que como ya he dicho murió de peritonitis, ya estaba casi curado del todo. Sus cánceres estaban inactivos y el último, cáncer óseo, en proceso de curación. Habría podido vivir tranquilamente otros 30 años. Estaba haciendo grandes proyectos para el verano siguiente. La brutalidad de cada caso individual tiene sus raíces en el sistema. Por lo tanto, entendámoslo, no tiene ningún sentido estigmatizar o acusar a los médicos individualmente por su brutalidad, sino que hay que eliminar el sistema. Si hubieseis visto morir a cientos de personas de esta manera brutal, como me ha pasado a mí, probablemente también vosotros escribiríais de una manera tan poco diplomática como yo. 20.1. El médico de la nueva medicina. En la nueva medicina, el paciente es el jefe absoluto del proceso, que afecta al propio organismo. Solo él puede saber lo que realmente es bueno y correcto para él. Solo él puede ser el responsable de sí mismo. El paciente no es curado, sino que se cura. La relación paciente-médico en la nueva medicina tiene que ser redefinido y repensado completamente. El paciente tiene que elaborar la terapia que mejor le vaya con ayuda de las personas que son médicos del alma y del cuerpo y se preocupan sinceramente con sus pacientes. Realmente no es exagerado decir que los que quieren trabajar con la nueva medicina, con toda la experiencia profesional extendida a los 3 niveles, lo primero que tiene que hacer es ser personas sabias y bondadosas, que estén en condiciones de comprender a los pacientes, tanto en calidad de seres humanos como de expertos. Trabajar en los 3 niveles de la nueva medicina requiere un procedimiento psicocriminalista, y será un problema el día que esto se pueda aprender. Algunos médicos entienden al momento intuitivamente, sin por ello ser más estúpidos que sus colegas más intelectuales. Estos últimos normalmente tienen mayores problemas, porque desde el punto de vista humano no sienten ninguna empatía con el paciente y no poseen carisma. No hay nada que haga más feliz que trabajar cualificadamente con los 3 niveles
y las 5 leyes naturales de la nueva medicina. Eso obligará a los médicos dotados de carisma y de humanidad a empaparse del conocimiento global necesario, al que no puede llegar un especialista. Los médicos del futuro, con el carisma del buen sentido sano, tienen que estar en condiciones de trabajar como médicos criminalistas. Tienen que saber estar al lado del paciente como un buen amigo, poniendo a su disposición sus conocimientos especializados. De hecho, la terapia del futuro consiste en dar la menos cantidad de fármacos posibles y en el hecho de que el paciente aprenda a entender la causa de su conflicto biológico y de su enfermedad, y junto con su médico encuentra el mejor camino para salir de ese conflicto y no volver a caer. Estos sacerdotes de Esculapio, en mi opinión, deberían ser personas sabias y modestas, cordiales y al mismo tiempo poseer unos conocimientos globales óptimos. Sé que esta imagen no se corresponde con la idea dominante hoy día de un médico de éxito. La terapia de la enfermedad cancerosa, que ahora sabemos que es uno de los programas especiales, biológicos y sensatos, sería distinta en los 3 niveles. 1. Nivel psíquico. Terapia práctico-psíquica con buen juicio. 2. Nivel cerebral. Observación del desarrollo y terapia de las complicaciones cerebrales. 3. Nivel orgánico. Terapia de las complicaciones en los órganos. 20.2. Nivel psíquico. Terapia práctico-psíquica con buen juicio. En teoría podemos subdividir nuestra terapia en 3 niveles, como intentaremos hacer, pero siempre hace falta ser conscientes del hecho que en nuestro organismo todo se produce al mismo tiempo, por lo tanto de manera asincrónica. En un futuro la nueva medicina tendrá que actuar de manera que en ningún caso los pacientes sean curados por especialistas. Uno se preocupa del alma, otro del cerebro y un tercero cura los órganos. También el teamwork, tan apreciado hoy día, debe formarse por la colaboración de médicos con gran experiencia global y nunca de otra manera. Normalmente el paciente enferma de un conflicto del que no puede hablar, del que en cualquier caso hasta ahora no podía hablar. Tanto si nos parece correcto o necesario el hecho de que no pudiese hablar del conflicto, como si estamos convencidos de que quizás podría haber hablado de él hace ya mucho tiempo. Esto es irrelevante para el programa especial Sensato Biológico ahora presente. Lo único necesario es intentar entender por qué el paciente no podía hablar de ese conflicto, basándonos en su estructura mental, en su visión del mundo. Me acuerdo de una señora anciana que había enfermado de un carcinoma al sigma porque su canario, al que se había apegado mucho, había muerto. Durante 12 años fue su mejor amigo. El DHS se produce cuando se lo encontró muerto en la jaula. Estaba lleno de heces líquidas. La anciana mujer soñó con esto durante meses. Se hacía reproches por haber cuidado mal de Hansi. Y en sueños lo veía siempre sucio en la jaula. Después de 4 meses se produce una inesperada solución del conflicto, porque la hija le había regalado un nuevo Hansi. El cáncer lo notaron solo a causa de la hemorragia intestinal típica de la fase de reparación. La anciana sobrevivió porque a causa de su edad los médicos no consideraron oportuno realizar ninguna terapia. Si hubiese sido una persona más joven, se habrían llevado a cabo intervenciones radicales y se había practicado una colostomía. Eso habría desencadenado, como se puede ver casi siempre,
una desvaloración de sí. Por lo tanto, se habrían encontrado las correspondientes metástasis óseas y después se le habría sedado con morfina. Hoy en día, este es el desarrollo habitual, por desgracia, pero es un desarrollo que no hay que seguir. La anciana señora, después de 5 años, está nuevamente bien. Ha avisado a sus parientes que en caso de que el nuevo Hansi pase a mejor vida, no esperen otros 4 meses para regalarle un canario. Un caso parecido me sucedió también en Saarland. La mujer del administrador de un sanatorio estaba enferma de un adenocarcinoma pulmonar. Se descubrió porque la paciente tosía levemente y el médico de familia le hizo una radiografía pulmonar, en la que se vio un adenocarcinoma solitario del pulmón. Esos focos solitarios del pulmón siempre son adenocarcinomas pulmonares, señal de un conflicto de miedo a la muerte por otra persona o por un animal. El marido de esta paciente de unos 57 años me pidió consejo. Visité e interrogué a la paciente y descubrí que había sufrido un DHS unos 8 meses antes, cuando habían sedado a su querido gato Morle, porque estaba enfermo. Era nuestro niño de 16 años. Incluso le dejábamos comer en la mesa con nosotros, me dijo. Desde que el veterinario le dijo que le tenía que poner la inyección, la mujer adelgazó mucho. No conseguía dormir y solo pensaba en su gatito, al que pusieron la inyección unas semanas después. El conflicto duró 4 meses. El marido, que ya no soportaba ver cómo se atormentaba la mujer, un día llevó a casa a otro gatito muy parecido al anterior. Desde entonces la paciente comenzó a estar nuevamente bien. Cuando 2 meses más tarde se descubrió en el pulmón derecho un adenocarcinoma solitario de unos 5 centímetros. La mujer ya había alcanzado su peso y dormía sin problemas. Su mundo volvía a ser el de siempre. La paciente soportó bien el diagnóstico, el envenenamiento y las radiaciones de cobalto. Los médicos se maravillaron que el tumor ni crecía ni disminuía, sino que permanecía estable. Después de 2 meses, cuando la paciente había superado todo, junto con su marido me preguntaron qué es lo que tenían que hacer. Les respondí que cuidar bien al gato. Naturalmente me podría haber ahorrado el consejo porque el gato ya se había convertido en el niño de la casa. La paciente está bien. Estos 2 ejemplos os muestran cómo me imagino yo, siempre que sea factible, una terapia práctica con buen juicio. No me molesta si los que una vez fueron mis colegas, hiperestimados, sonríen divertidos por el hecho de que hablo más de 2 horas con una anciana sobre su canario muerto y busco involucrarme en las cosas un poco bufonescas de una señora que no tiene en el mundo otra cosa más que su canario Hansi. Naturalmente una señora así no podría pagar los honorarios a un profesor dispuesto a escuchar durante horas su pena por un canario, que tendría un valor máximo de 50 euros si estuviese todavía vivo. Tampoco me molesta cuando psicólogos estimadísimos dicen que lo primero de todo hay que aclarar la situación psicológica de fondo, cómo y por qué, y a la luz de qué experiencia traumática se podría examinar el caso. Todo esto no sirve para nada porque así el DHS no se saca. Siempre pasa como en el ejemplo del portero de fútbol al que la pelota le coge a contrapié y se queda consternado y mira impotente, como si estuviese paralizado, el balón que se mete en la portería. El DHS siempre es la serie de factores concomitantes, la situación imprevista
que ningún psicólogo está en condiciones de valorar y mucho menos de explicar. En este punto cito, al menos brevemente, otros dos casos que deberían dejar claro que no se obtiene nada con la psicoterapia del paciente. A menudo hay que pasar por 1, 2 o los 3 niveles e intentar una terapia de todo el ambiente de alrededor. Una paciente de 45 años estaba enferma y lo sabía, de carcinoma óseo de la columna vertebral y de la pelvis, después de que había tenido, tiempo atrás, un carcinoma de mama. El informe era: recaída con metástasis generalizada de un carcinoma mamario, estado tras la extirpación. A la paciente le dijeron que no había nada que hacer y se la dejó esperando la muerte en una habitación de un pequeño hospital. Ella era naturópata. Me llamaron para una intervención complementaria. Encontré, como había supuesto, que las metástasis generalizadas derivaban de 2 desvaloraciones de sí diferentes con propio DHS. La paciente había aprendido terapias naturales y había adoptado 2 niños. Como juego se había hecho un sello profesional que no se debería haber hecho antes de sacar los exámenes. Un día sus niños encontraron este sello y se pusieron a jugar a los carteros. Lo pusieron en cientos de billetes y los echaron en los buzones de todo el barrio. Cuando la madre volvió a casa y se enteró de lo que había pasado, se quedó paralizada del susto. La acusaron de ser una farsante y de no haber sacado el examen. Pasó al ataque, adelgazó, estudió día y noche, lo que no le costaba, pues en cualquier caso no podía dormir de noche. Estaba como borracha. El marido la acusó de ser una mala mujer. La mujer escuchaba pero no veía nada a su alrededor. Estaba obsesionada con el pensamiento de superar el examen y no quedar como farsante. Había sufrido un conflicto de desvaloración intelectual, porque se sentía farsante. Sin embargo, en la fase de conflicto activo sufrió una segunda desvaloración en el campo sexual, porque durante aquel período no tenía ningún deseo sexual y su marido gritaba que ya no servía en la cama. A los 3 meses hizo su examen. Cuando la vi por primera vez se encontraba, como he dicho, en una habitación para enfermos terminales. Las vértebras cervicales de la segunda a la cuarta presentaban osteólisis tan fuerte que se preveía que de un momento a otro se habrían fracturado, con la consiguiente parálisis transversal. Ya le habían dado morfina para ahorrarle esta experiencia. Y también se interrumpieron las visitas de familiares a condición mía. Se encontraba a medias en vagotonía y a medias en simpaticotonía. Después de haberla visitado, interrogado y haber mirado las radiografías, quiso saber si tenía todavía alguna esperanza. Le dije: si consigue no mover la cabeza durante 4 semanas, no se producirá ninguna fractura. En aquel punto se habrá acumulado tanto callo que las vértebras ya no podrán romperse. De hecho, este conflicto está visiblemente resuelto de modo definitivo. Y la verdad es que no se muere de osteólisis de la pelvis, siempre que no acepte tomar morfina. Sin embargo, lo que no sé es cómo seguirá la relación entre usted y su marido, porque eso depende de su disposición sexual. La columna vertebral se curó como estaba previsto ante el estupor de los médicos. Al final tenía más callo del que tenía antes. Había conseguido estar tumbada durante 4 semanas sin mover la cabeza. Mientras que la columna vertebral se calcificaba regularmente, la recalcificación y la osteólisis de la pelvis iban hacia detrás y hacia adelante, según las recaídas conflictivas y las fases de solución del conflicto. De repente había una magnífica reparación que duraba 3 semanas, y después se veían nuevas osteólisis. La paciente me confesó: doctor,
Mi marido siempre entra en la habitación del hospital con una cara de funeral. No me ama y creo que no quiere que me cure. Entonces le digo, vete y déjame a los niños, no soporto tu cara. El hombre, muy cristiano de apariencia, no se había preocupado de ayudar a su mujer. Tras una charla especialmente desagradable en el hospital, se vio nuevamente el resultado 2 semanas después. Nuevas osteólisis en la pelvis. Cuando la mujer volvió a coger esperanza, con el callo volvió también el dolor a causa de la dilatación del periósteo. Los médicos estaban preparados con la jeringa y la morfina. Le dieron varias veces morfina sin que ella lo supiese y contra su expresa voluntad. Aconsejé a la pobre mujer que se fuera a un sanatorio y se separara interiormente de su marido. Solo así habría una posibilidad de romper el círculo vicioso. Pero la caja de salud no pagaba. El marido no quería andarse con tantas historias. Ya no tenía ningún sentimiento hacia ella. Al final, los médicos le dieron morfina continuamente sin preguntárselo. La pobre sufrió durante 2 semanas y después murió. Por fin alcanzó la felicidad eterna, escribió su marido en la necrológica. Os contaré ahora brevemente otro caso que, de hecho, no es excepcional, sino más bien típico. Una joven mujer sufrió 2 conflictos de miedo en la nuca. Uno porque recibió la noticia, DHS, de que tenía que pagar una pensión a la suegra durante toda la vida. Este conflicto lo tuvo en la nuca durante muchos meses. Sufrió un segundo conflicto de miedo en la nuca cuando se le dijo que había que operar el cerebro y lo obligaron a que se extirpara la mitad. Ahora la mujer está casi ciega en casa y espera pacientemente que el foco de Hammer de la retina se deshinche, permitiéndole ver nuevamente. Obviamente hará falta mucho tiempo. El más grande obstáculo es la propia madre, que se enfada por tener que ayudar a la hija y quiere que la ingresen en el hospital para no tener tantas molestias en casa. De vez en cuando me llama desde la cama de la hija para decirme: «Buenos días, doctor, soy la señora Z». ¿Se acuerda, verdad? La madre de la señora X. «Escuche, doctor, ¿de verdad cree que todavía hay una solución? Yo me estoy dando cuenta de que no. Está tan flaca y cansada que no consigue levantarse de la cama. Qué pena. Tengo que ver cómo mi hija se va muriendo lentamente. ¿No sería mejor que hubiese muerto de repente en vez de tener esta agonía?» «No. Creo que sería mejor ingresarla en el hospital en vez de tenerla aquí esperando la muerte». «Doctor», más bajo, pero asegurándose de que la hija lo oyese, «veo cómo se está muriendo. Ni siquiera usted cree que lo vaya a conseguir». Sobran los comentarios. Por desgracia tengo que contaros estos ejemplos extremos para mostraros cuál es la situación en la que a menudo debe producirse una curación. Tampoco, en este caso, se pudo contar con la caja de salud, ni con los médicos. Estos se limitaron a escribir instrucciones lacónicas que para la paciente habrían significado una muerte segura. En casa tenía a la despiadada madre que solo piensa que su mala hija quiere hacerla enfadar, negándose a ir al hospital y poner fin a todas las complicaciones que crea en casa. La madre podría volver a ser asistenta, mientras que ahora estaba perdiendo todo ese dinero. Si el marido no hubiese mantenido la calma, la paciente ya habría muerto hace mucho. Pero ahora, decidme, ¿cómo se debería llamar una psicoterapia así? Puedo imaginar que los psiquiatras y los psicólogos estén desilusionados con mi sistema, porque no hay tiempo para los análisis que duran meses en el diván de Freud. No queda tiempo para las grandes especulaciones y juegos intelectuales. El tiempo pasa inexorablemente. Hay que entender enseguida el conflicto y resolverlo, pues cada día pone las cosas más difíciles
respecto a las posibles complicaciones en la sucesiva fase de reparación. No solo tenemos tarea con el paciente, sino también con su ambiente, que debe estar implicado, pues de otro modo no se le puede ayudar. Quizás la mayor parte de vosotros no se creerá alguna de mis historias de enfermos, pero son todas verdaderas. Muchas incluso son más terribles de lo que haya podido contar yo aquí. No se trata de dejar mal a nadie, sino que el sentido es poder aprender de los procesos típicos, la problemática general característica de este sistema. Por ejemplo, sabemos por las estadísticas que con el cambio de ambiente se modifican el tipo y la incidencia de diferentes enfermedades cancerosas. Hasta hoy en las grandes familias era típico el cáncer de estómago. No se conseguía evitarlo porque los contrastes familiares causaban preferentemente cáncer de estómago. Esos problemas hoy, en la sociedad ampliamente disgregada, se eluden. El cáncer de estómago es consecuentemente más raro. El conflicto madre-niño en tiempos de las familias grandes era relativamente raro. Las madres que tenían muchos hijos, por ejemplo, podían soportar mejor la muerte de un hijo respecto a las madres actuales, con un único hijo. También la diferente concepción de los métodos educativos tiene un efecto conflictivo. Las discusiones que se producen frecuentemente entre la madre y el hijo único, altamente neurótico. Antes no se les consentía a los hijos que respondieran, y si lo hacían, se llevaban un cachete, lo cual agradecían los nervios de la madre o de los padres. Las discusiones y resentimientos que no terminan nunca llevan a esta locura. La frecuencia del cáncer de mama ha aumentado notablemente a pesar del hecho de que haya menos madres y menos niños que en el pasado. Realmente hay que incluir también aquí los conflictos entre partner, es decir, los cánceres de mama en el pecho relativo al partner. Se podría aclarar quizá en gran parte este fenómeno si se considerase separando las mujeres o las madres diestras de las zurdas, así como separando el conflicto madre-niño del de mujer-partner. Con la emancipación sexual, la frecuencia de carcinomas del cuello del útero se ha disminuido a un porcentaje muy bajo. Quien haya experimentado lo que eran los enormes pecados del pasado, los errores de juventud, está en condiciones en este campo de valorar la diferencia respecto a hoy día. Una escapadilla y luego, todavía mejor si podemos ver el cambio producido en la incidencia de diferentes tipos de cáncer en los grupos inmigrados en América, por ejemplo, los que provienen de Japón. En cuanto estos japoneses salen del rígido sistema de familia y empresa, en el que por ejemplo eran frecuentes el cáncer de estómago y el de cuello del útero, se modifica también la frecuencia de la enfermedad cancerosa para varios tipos de cáncer. En América es muy raro que un inmigrante enferme de cáncer de estómago o cáncer del cuello del útero. Por el contrario, muchas mujeres tienen cáncer de mama, del que por el contrario casi ninguna sufre en Japón. Por lo tanto, la esperanza de que basta con modificar las condiciones sociales o ambientales para tener menos enfermedades cancerosas es una ilusión. Solo cambia el tipo de conflicto y por lo tanto el tipo de programa especial del cáncer. Sin embargo, hay un aspecto realmente importante que se calla a menudo. Existen muchísimas situaciones que muestran cómo, de media, la gente rica sufre solo una parte minúscula de los conflictos y de las enfermedades cancerosas respecto a los pobres. Un oficial judicial, por ejemplo, que es una catástrofe para los pobres, no preocupa en absoluto al rico, que considera algo nimio tener que pagar un recargo porque había olvidado pagar una cuenta. Los conflictos son en general constricciones insuperables
de las que el paciente no puede sustraerse. Con el dinero, por el contrario, se pueden evitar, no todos, pero sí buena parte de estas molestias. Al final, sale la cuestión de cuál puede ser el desarrollo y cuál es el sentido y el fin de nuestra terapia. Quizás esté bien así, puesto que hoy se vive a menudo en un vacío filosófico y religioso, después de que las confesiones cristianas han perdido el valor de normativa social, siendo devaluadas por los descubrimientos científicos. Esto no representa una desgracia. Sería una locura si quisiésemos volver a las locuras que ha creado cualquier científico, político o institución religiosa que no tiene nada que ver con el código de nuestro cerebro. La aplicación práctica de la nueva medicina tiene que distinguir fundamentalmente entre la terapia óptima derivada del sistema de las 5 leyes biológicas y la factible, condicionada a muchas circunstancias sociales y médicas. 20.2.1 Anamnesia del conflicto. Individualización del DHS. Antes de interrogar al paciente hay que realizar el test del aplauso para ver si es zurdo o diestro. Para esto le pedimos que aplauda como haría en el teatro. La mano que está arriba y que golpea la otra es la mano dominante. Esto es importante para reconocer el hemisferio del cerebelo o del neoencéfalo, sobre el que trabaja preferentemente y donde por fuerza golpea el primer conflicto, a excepción de los conflictos inherentes a la relación de niño o de partner. Ha sido posible descubrir empíricamente esta correlación, que también es fácil de comprobar mediante un ataque cerebral en caso de conflicto. Después de haber hecho al paciente las preguntas sustancialmente de carácter anamnésico, también respecto a su esfera humana, el médico tiene que estar en condiciones de registrar una anamnesis conflictiva a partir de molestias acusadas por el paciente y de informes ya presentados. Para un médico de la nueva medicina, todas las informaciones, tanto de tipo médico como de tipo humano, son absolutamente de gran interés. En el tomograma computarizado del cerebro se encuentra siempre una serie de cicatrices cerebrales que no se podrían explicar sin estas informaciones. El punto más importante consiste en el descubrimiento del DHS, en apurar el momento preciso y todas las circunstancias relativas presentes en ese momento. Posiblemente ya a primera vista se debería disponer de un ataque cerebral, lo que, si no se trata de síntomas banales o leves, constituye un examen aceptable, no invasivo. La ataque cerebral es muy significativa para la anamnesia conflictiva, por el hecho de que, en base a esta, se pueden hacer preguntas dirigidas para descubrir los contenidos de los conflictos, cuya naturaleza y contenidos sustancialmente biológicos salen de las radiografías. Al comienzo, para la valoración, es suficiente disponer de un ataque cerebral en los estrados estándar, paralelos a la base del cráneo, sin medio de contraste y con dosis de irradiación mínima. Para la nueva medicina no es apropiado sustituir la TAC con un examen de resonancia magnética, RM. Ese examen dura mucho más tiempo, es muy cansador físicamente y todavía se sabe muy poco sobre los efectos sobre el organismo. La RM tiene además la desventaja de que no es posible leer las configuraciones concéntricas presentes en fase activa, con márgenes nítidos en el cerebro, dado que está arreglada solo para las moléculas de agua. En cualquier caso, la RM se aconseja en la fase PCL y para exámenes particulares, porque las acumulaciones de glía y de edemas se pueden ver muy bien con este método, mientras que con un ATAC un experto solo lo consigue a veces. La técnica de indagación con resonancia magnética tiene la desventaja de mostrar las alteraciones orgánicas y cerebrales de un modo óptico muy dramático.
Al paciente se le transmite la impresión de que tenga, por ejemplo, un enorme tumor cerebral, que, sin embargo, en un TAC sin líquido de contraste, aparece mucho más pequeño. Me gustaría hablar aquí de una serie de cuestiones prácticas. En este punto, la terapia biológicamente óptima tiene que dejar espacio a las cuestiones prácticas que son urgentes para el paciente. En el futuro, con la nueva medicina, a un paciente con carcinoma intestinal se le dará el consejo de tragar lo antes posible, es decir, ya antes de la conflictólisis, bacterias tuberculosas. Pero hoy en día eso entraría en contradicción con las leyes y las prescripciones. Por lo tanto, no sirve de nada decirle al paciente lo mejor que podría hacer, si no lo va a poder hacer debido a su imposibilidad en la práctica. 20.2.2 Previsión de la evolución del conflicto a partir del DHS. No se deberían hacer jamás diagnósticos y pronósticos precipitados, hasta que, por ejemplo, no se conoce la duración y la intensidad de la actividad conflictiva. Por lo tanto, de la masa conflictiva y hasta que no esté claro si el conflicto o los conflictos se pueden resolver realmente. Algunos conflictos parecen en teoría más fáciles de resolver, pero no lo son realmente porque el paciente se ve obstaculizado por varios impedimentos. Por ejemplo, no puede renunciar a su puesto de trabajo, no puede vender su empresa, no puede separarse, no puede librarse de la suegra, etc. Si todos estos puntos de vista importantes para una potencial resolución no son factibles en la práctica, hay que intentar buscar con el paciente y quizás también con los familiares involucrados en el conflicto, los amigos, el jefe, el banco, las autoridades, etc. Una solución aceptable de segundo o tercer orden, o incluso solo una posibilidad de solución de conflicto a nivel mental. Solo entonces se tiene un punto de referencia para un pronóstico sucesivo. Para la mayor parte de los conflictos se intentará llegar a una solución junto con el paciente. Ya hemos hablado de las excepciones en las que la solución del conflicto debe ser evitada. Otros casos se afrontarán seguidamente. Nótese. Lo importante es tranquilizar al paciente y la mayor parte de ellos sobreviven. Los pacientes tienen que aprender a entender que lo que se ha considerado una enfermedad realmente es un suceso sensato, un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Algo sensato, es decir, algo útil, que no hay que combatir, sino entender. Solo tenemos que intentar impedir las eventuales complicaciones. En algunos casos raros, no hace falta o no procede resolver el conflicto. 20.3 El nivel cerebral. Observaciones del desarrollo y la terapia de las complicaciones cerebrales. La nueva medicina no es una disciplina parcial que, por ejemplo, se podría limitar a la conflictólisis y delegar las complicaciones a otras disciplinas parciales, sino que es una medicina global que tiene que considerar todos los pasajes de la evolución de un EBS también a nivel cerebral. Una observación precisa del desarrollo de los procesos cerebrales durante las fases de la enfermedad cancerosa, ahora llamada programa especial, biológico y sensato, es deseable, pero no constituye una conditio sine qua non. Dado que el desarrollo a nivel cerebral se produce en sincronía con el del nivel psíquico y orgánico, también se puede deducir en cierta medida esos procesos si se ha adquirido cierta experiencia en la lectura de las imágenes de TAC cerebral. En general, la TAC cerebral
por lo menos respecto a los hemisferios del neoencéfalo, se puede valorar bien, porque cualquier cambio de lugar de masa y cada proceso que requiere espacio es reconocible por la comprensión o por el cambio de los ventrículos o cisternas cerebrales. Si solamente os puedo dar unas cuantas reglas sólidas respecto a los métodos óptimos de la terapia psíquica de los pacientes. En este campo, por el contrario, estoy en condiciones de daros indicaciones precisas. 1. Si el conflicto en curso en el paciente todavía está activo, en este estadio, antes de la conflictólisis, se debería hacer un TAC cerebral inicial. A. El examen inicial es importante para valorar las cicatrices que hay en el cerebro. El paciente entonces solo tendrá que contarnos sus conflictos, dado que donde han golpeado y qué conflicto biológico han desencadenado en él, todo eso se puede ver en la TAC. B. La TAC inicial es importante para la sucesiva comparación, porque a menudo todavía no hay ningún edema, mientras que las sucesivas TAC pueden ya mostrar edema intra y perifocal. C. La TAC inicial es además especialmente importante para ver si con la terapia se ha acogido al conflicto correcto. Normalmente se sabe incluso sin TAC, pero hay casos que presentan dudas, especialmente en el DHS de recaída, para los que viene bien tener la TAC inicial. D. Para el paciente es importante saber, dado que desea ver algo y aquí se le puede mostrar, cómo se produce el desarrollo de tal manera que se tranquilice. Cuando el paciente nota que el médico está seguro, su caso, y confía en lo que hace, se calma. E impedir el pánico es una necesidad absoluta. 2. Si el conflicto en curso en el paciente todavía no se ha resuelto, es importante hacer un TAC cerebral lo antes posible. A. La crisis epiléptica o epileptoide que se produce puede crear alguna complicación que se debería poder valorar anticipadamente. En los infartos cardíacos, en base a este método, se puede valorar el infarto con una anticipación de unos 14 días si se sabe cuándo se ha producido la solución del conflicto y lo que se ve en la TAC cerebral. B. En el caso de pacientes para los que no se está seguro del momento de la conflictólisis, que no es tan puntual como el DHS, el edema cerebral puede llegar en cualquier momento inesperado. C. En base a la TAC cerebral se puede decidir realizar un eventual tratamiento con medicamentos en la fase PCL. 3. La TAC de control, además de los controles del desarrollo psíquico, nos proporciona dilucidaciones sobre la evolución del programa especial. Este examen es casi más fácil que el del órgano, porque los edemas de reparación en el órgano, distintamente que en el cerebro, a menudo presentan problemas de valoración. A. El paciente y el médico se tranquilizan si pueden verificar la evolución del programa EBS. Resulta especialmente importante para el paciente conseguir reconocer el punto de cambio hacia la normalización y constatar que ahora no hay ya peligro. B. El estado edematoso del cerebro nos da una buena posibilidad de valorar la dosis de cortisona, etc., con cuya ayuda frenamos la formación de edema en el cerebro y en los órganos, con la ventaja de un menor riesgo, pero con la desventaja de una duración mayor de la fase PCL del programa EBS. C. A menudo el paciente,
sobre todo que no es obligado a estar en cama, en la siguiente visita, durante el tiempo intermedio, ha desarrollado un nuevo conflicto del que no habla porque quizá le resulta demasiado penoso. Pero es muy importante saber estas cosas. Eventualmente, nuevos focos en actividad son difíciles de descubrir en una imagen de resonancia magnética, mientras que se ven mucho mejor en la TAC cerebral. 20.3.1 Orientación de la terapia. El código de nuestro cerebro. Quiero desde aquí evitar la crítica de fanáticos religiosos que quizás insinuarán que quiero dar reglas a la humanidad en situación de las leyes divinas, por lo que cada doctrina de fe particular entiende por leyes divinas. Eso no es verdad, o solo lo es en parte. El hombre como criatura de Dios tiene su lugar dentro del cosmos divino. Este lugar viene indicado mediante el código de su cerebro. Cualquier animal sigue el código de su propio cerebro, que está presente en él, igual que en el hombre. Ningún león caza más presas de las que le hagan falta para satisfacer su hambre. El hombre, por el contrario, inventa las bombas atómicas, armas para la destrucción masiva, y durante este tiempo se ha capacitado para destruir, en teoría, varias veces el planeta entero. Por lo tanto, debe haber pasado algo en el código de ciertos hombres o pueblos. Se ha destruido algo por lo que han decidido este modo de vivir paranoide megalómano, del todo innatural, que llamamos civilización, pero que no está previsto en el código de nuestro cerebro, sino que representa una desviación. Ya no es posible seguir en una doble vía, es decir, por una parte vivir según la civilización o lo que se tiene por tal, y por otra de acuerdo con el código biológico. ¿Cómo se puede curar a un abuelo que ha sufrido un DHS porque de acuerdo con las normas de la civilización se le ha mandado a un asilo, cuando sin embargo su cerebro no lo tiene previsto? La sociedad espera que se le cure, que se adapte. Tenemos que intentar resolver su conflicto sin que su código esté preparado, lo que es muy problemático, por no decir contra natura. Realmente existen obstáculos y constelaciones donde la solución del conflicto en base al código no es realizable, pero eso no tiene nada que ver con el principio. El camino hacia una nueva conciencia de un comportamiento conforme al código será un camino largo. Los grandes revolucionarios y reformadores a menudo parten del concepto de que todos los hombres son iguales, que solo hace falta encontrar un sistema bueno para poderlos gobernar a todos de un modo socialmente ideal. Eso se ha revelado falso. En el código de nuestro cerebro entra también la familia y el ambiente que nos rodea. No puede tener ningún sentido considerar al hombre solo como individuo, porque eso hace que los conflictos sobrepasen nuestro propio código. El sentido y la finalidad de estas consideraciones son que no preguntéis más cómo se tiene que hacer concretamente la terapia de la enfermedad cancerosa. El médico inteligente y carismático entenderá lo que quiero decir. Los médicos ciegos, simplemente, no entenderán nada. Preguntadle a una madre cómo consigue curar las preocupaciones de su hijo. Responderá muy desconcertada que no sabe. Pero hasta ahora siempre lo ha conseguido. Le ha dado al niño consuelo y ha conseguido que se vuelva a alegrar. Si quisiera daros insensatamente esquemas rápidos, los médicos simplicistas y ciegos encontrarían solo nuevas y diferentes dificultades, porque el paciente no está suspendido en el vacío, sino que piensa, siente y sigue viviendo. Como ya he dicho,
Tampoco hay tiempo para organizar largos proyectos de terapia. La investigación para descubrir su conflicto, del que hasta ahora no ha podido hablar con nadie, a menudo constituye ya el comienzo del proceso. Vuelve el tiempo de los verdaderos médicos, de los buenos conocedores del hombre y dotados de gran talento, que en el pasado existían y con el pasar del tiempo en la medicina moderna han sido destruidos por los ingenieros médicos, que hacen pasar por joyas sus insensateces. Mucho menos puedo dar una receta práctica a quien se pone en camino. No metáis pánico al paciente, porque podría morir. Con la nueva medicina ya no hay motivo para tener un miedo loco. Puede entender muy bien lo que sucede y lo que tiene que suceder. Casi todos los pacientes, 95% y más, pueden sobrevivir a su enfermedad cancerosa si se impide el pánico. Muchos de los pacientes sufrirán de nuevo otro conflicto y tendrán otro cáncer. Eso es normal y así es la vida, de hecho. Este sucederse de conflictos no es necesariamente tan tremendo si se tiene un médico sabio que lo considera totalmente normal. Los esquemas fijos están prohibidos. No son aptos para las situaciones psíquicas y a las constelaciones de diferente tipo. Si para uno es importante su canario, para otro quizás lo es su castillo. Los dos conflictos o problemas tienen la misma importancia y el mismo valor. Solo un tonto no lo entiende. Pero dar recetas a un tonto, porque puede hacer las cosas de modo inteligente, es una estupidez. Si no puedo establecer reglas precisas respecto a cómo se tiene que proceder psicoterapéuticamente con un paciente, por desgracia menos puedo dar normas sobre cómo se tiene que tratar a los familiares de este paciente, o a su jefe o sus compañeros de trabajo, que ciertamente están involucrados. Se deja a la habilidad y a la gran sensibilidad de los médicos. En este campo experimentaréis todos bastantes fracasos, como me sucede a mí. Y a menudo, por desgracia, los familiares no están interesados en que el tío, el cuñado o el padre siga viviendo. Metiendo por medio el tema de la herencia. A los inteligentes no os cuento nada de nuevo. Hay límites a las posibilidades de la terapia. 20.4. El nivel orgánico. Terapia de las complicaciones orgánicas. Quien crea que estoy en contra de las intervenciones quirúrgicas no me ha entendido. Yo mismo he inventado el llamado escalpelo de Hammer, que corta 20 veces mejor que los escalpelos normales. Estoy de acuerdo en aplicar de modo sensato todo lo que pueda ser de ayuda al paciente. Hasta ahora los cirujanos partían de premisas erróneas respecto a 5 cosas. 1. No sabían que el cáncer en el órgano tiene una importancia relativa y puede ser detenido automáticamente a través de un cambio del código en el cerebro. Los residuos de este proceso, que llamábamos enfermedad cancerosa, son de importancia secundaria para el organismo bajo el aspecto biológico. En líneas generales, no molestan de hecho al bienestar del organismo. Los médicos sintomáticos, entre los que entran en primera línea los cirujanos, supuestamente no eran conscientes de esto. 2. Los médicos sintomáticos, además, jamás han sabido nada de las relaciones existentes entre los órganos que han operado y el ordenador cerebro. Sin conocer estas correlaciones han realizado intervenciones a destajo, sin pensar en ello, suministrando narcóticos. Con una gran ligereza, los neurocirujanos han extirpado siempre sus tumores cerebrales, que en realidad eran solo focos de Hammer curados
o en fase de reparación, relativamente inocuos. 3. Cierto que los cirujanos todavía no han oído hablar de psique. Pero señor Hammer, ¿este hueso qué tiene que ver con la psique? 4. Los cirujanos no saben nada de los procesos vegetativos que se desarrollan de manera totalmente particular en el contexto de la enfermedad cancerosa. Pero si ahora nos basamos sobre este conocimiento para un paciente que estaba enfermo de cáncer, que ha llegado a la solución del conflicto y se encuentra en profunda vagotonía, una operación quirúrgica con narcóticos conlleva riesgos muy graves. El paciente tiene un edema cerebral, una contraindicación absoluta para una intervención que no es de importancia vital, sobre todo si el foco de Hammer se encuentra en el tronco cerebral. 5. Sin embargo, si el paciente se encuentra todavía en la fase de conflicto activo, entonces el cáncer crece todavía después de la operación exactamente como antes. Entonces también en esta fase la intervención es inútil y contraindicada, porque el interesado seguramente tendrá una recaída y sentirá un pánico todavía peor cuando nota de repente una recaída en el mismo punto. 20.4.1. El paciente libre de decidir respecto a todas las intervenciones en su cuerpo. La aplicación de la nueva medicina prevé considerar al paciente como un partner al que el médico puede ofrecer su propia ayuda. Estoy convencido de que en el futuro la mayor parte de los pacientes renunciará a la ayuda de un cirujano si se le da la posibilidad de discutir si se debe extirpar o no un tumor inocuo. Una operación en la fase vagotónica de reparación conlleva, sin más, un riesgo enorme, porque en esa fase hay una predisposición especial a la supuración y a las hemorragias. El peligro de complicaciones es extremadamente fuerte. Si de todos modos se hace, el tumor se extirpa solo después de la fase de reparación. Para la mayoría de los pacientes no existe de hecho la necesidad de una operación. Estoy convencido que poquísimos de ellos, conociendo estas condiciones, aceptarían sufrir una intervención. Cualquier persona razonable reflexionará largamente antes de dejarse extirpar un tumor inocuo frente a un riesgo tan notable. Valoro que en un futuro las extirpaciones de los tumores se reducirán al 10% respecto a las que se realizan ahora. En esas operaciones serán inocuas, no mutilaciones exageradas hasta llegar al tejido sano, sino intervenciones para eliminar molestias mecánicas. Seguramente hará falta todavía tiempo antes de que este pánico al cáncer, profundamente sembrado en nuestra conciencia, y su casa de brujas, dejen lugar a un modo tranquilo de considerar la enfermedad, pero no se debe descorazonar a nadie. Por contra, necesitamos modestos cirujanos para eliminar las pequeñas complicaciones. El drenaje de una ascitis en la vena femoral, por ejemplo, un drenaje pericárdico en la pleura, etc. Son pequeños, importantes operaciones que ahorran sufrimiento al paciente y que se vuelven sensatos solo gracias a las nuevas indicaciones. Si, por ejemplo, una ascitis no se considera, como se ha hecho hasta ahora, el comienzo del fin, sino un signo muy bueno de curación, se afronta de modo totalmente diferente cualquier complicación de este síntoma de valor positivo. 20.4.2. Alternativas para una extirpación natural del cáncer. Estoy muy orgulloso de que haya conseguido, en calidad de viejo criminalista médico, descubrir que las bacterias son nuestros amigos y ayudantes gratuitos,
altamente especializados, nuestros simbiontes. ¿Por qué negar su ayuda? La extirpación de un carcinoma del intestino grueso gracias a las inocuas bacterias tuberculosas de tipo Bovinus es seguramente mucho menos peligrosa, porque es más natural que una intervención invasiva del abdomen. Además, el paciente se siente mucho mejor. Lo primero de todo, habría que tener experiencia con esta terapia biológico de tipo nuevo. En cualquier caso, las prescripciones para una operación biológica así dependerá mucho de la localización del tumor, además que del hecho de que realmente haya que operar, biológicamente o mecánicamente. Por ejemplo, porque el tumor podría causar una oclusión intestinal. Tenemos que tomar en consideración dos dificultades. Una, a causa de la ignorante aniquilación casi total de la tuberculosis. Hoy, muchas personas no tienen ya la posibilidad de destruir tuberculóticamente, de modo biológico natural, un tumor intestinal. A menudo, entonces, estamos obligados a operar a esos pacientes. 2. Dado que las bacterias de la tuberculosis se multiplican en la fase simpático-tónica, no bastará con suministrar un par de microbacterias tuberculóticas a los pacientes en el momento del diagnóstico. Sobre todo no si ya están en la fase PCL, en la que las microbacterias no pueden reproducirse. Deberíamos escribir nuevos tratados conteniendo indicaciones diferentes, dado que ahora partimos de unos supuestos completamente nuevos. Final de la lectura de la primera parte de este capítulo número 20. Nos encontramos próximamente para la segunda parte. Un gran abrazo.